compartirles un poco acerca del doctor Julio César Pérez. Bueno, acá estamos en la presentación con una foto de un curso que se hizo en 2017 en Argentina. Este doctor que organizó ese curso fue el doctor Matías Baldoncini, que es neurocirujano argentino. Junto a él está el doctor Franklin Miranda, que nos dictó la clase de técnicas anatómicas la sesión pasada, no sé si recordarán. ¿Sí? Bueno, mi persona sale acá al fondo. En esa época todavía estaba de Flaco. estudiante. Entonces, es importante saber que tenemos algunas oportunidades de estudiantes, sobre todo en Continental, están abriendo oportunidades en cuanto a que puedan hacer algunas rotaciones. ¿Sí? Siempre es bueno que ustedes tengan buena base en ciencias básicas, que es lo que se toma bastante en cuenta en el extranjero, porque la clínica es muy similar en todos los países, pero va a depender mucho de los recursos con que se encuentren en ese momento, ¿no? Pero en los conocimientos de ciencias básicas, básicamente, valga la redundancia, eso se encuentra en los libros, ¿no? Y las ciencias básicas no es que no se actualicen mucho, sino es que al contrario, lo que ya se conoce, que se debe manejar, por así decirlo, hasta cierto modo, al revés y al derecho, se profundiza aún más, ¿no? Entonces, el doctor Julio César, que va a editar la sesión en un momento, él hace las técnicas de neurodisección, que son las técnicas de Kindler. Si por ahí han escuchado, ¿no? En algún momento, este, es bien trabajoso, bien detallista trabajar ese tipo de técnicas, ¿sí? E incluso todas las personas que ven acá, en la mayoría son neurocirujanos o residentes de neurocirugía. Para estar ahí en ese curso, el curso por lo menos tiene un costo de $500, ¿no? Es un equivalente promedio, ¿no? Yo me acuerdo que tuve la suerte de conocer al doctor Matías, muy amigo del doctor Franklin, el doctor Julio César, que va a dictar el día de hoy, y ellos que ya tienen años trabajando las neurotécnicas, ¿no? Siempre, como también trabajan con universidades, ¿no? La universidad les pide que para darles el auspicio académico puedan ofrecer una o dos becas a estudiantes, bueno, estudiantes universitarios, ¿no? Que todavía están en el pregrado. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos, ¿sí? Acá está el doctor que editó Suturas, no sé si lo ubican, está acompañándome, ¿sí? En esa época también él era estudiante. Entonces, más o menos ya entre nosotros podemos apoyarnos, ¿no? Cuando tenemos así alguna actividad académica para poder organizar, ¿no? Y se intercambien las experiencias, ¿no? Este, bueno, el primer módulo del club básicamente ha tratado de abarcar que ustedes puedan, primero que nada, perfeccionarse en la técnica de estructuras y manejo, que veo que varios han quedado muy entusiasmados con el curso de suturas y en realidad han tenido buenos resultados. He visto que varios le han puesto bastante empeño. Es bueno porque ya, incluso como han visto, la Asociación de Facultades ahora va a tomarles el ENAMPO, ¿no? ¿Qué tal, doctor Julio César? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bueno, bueno, Bien- bueno. Bienvenido, doctor Julio Aquí, César.
¿Qué tal? Bien, bien. Bienvenido. Acá estaba mostrando a los chicos la oportunidad que pude ir con el doctor Matías a Rosario por el curso de neurotécnicas para que más o menos también sepan un poco del trabajo que usted desarrolla, ¿no? Entonces, esa sesión nos acompañó, me acuerdo, vía virtual, ¿no? Que la hizo con el doctor Pablo Cari, el doctor Franklin Miranda. Fue el 2017, no sé si recordará, que se hizo en Rosario. Sí, claro. Ahí el curso de disección de fibras. Ajá, el curso de disección de fibras. Bueno, chicos, sin más preámbulo, los dejo acá con el doctor Julio César Pérez. Bueno, ya este, parte de la presentación del doctor ya se ha compartido en la publicidad, como les dije nuevamente, el doctor es muy abierto en cuanto a darnos el apoyo académico, ¿no? En las sesiones. ¿Sí? Ya les comenté también los intercambios académicos que suelen hacer con el doctor Matías, con el doctor Franklin Miranda, ¿no? Entonces, como le comenté, doctor, el grupo es un grupo de estudiantes de pregrado que ya pasaron el curso de anatomía, que tienen interés por profundizar en anatomía. Varios de ellos están que se entrenan como instructores o monitores de anatomía, lo que acá en Perú llamamos ayudantes de anatomía, justamente porque tienen interés en la mayoría por ramas de aplicación quirúrgica, ¿no? Entonces, varios de los participantes tienen afinidad a la neurocirugía, a las neurociencias, entonces, por eso es que justamente hemos coordinado esta sesión para que usted pueda empaparlos un poco de algo más de la neuroanatomía que se ve en el pregrado, ¿no? Para que se vayan perfilando en cuanto a lo que ellos quieren desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, Perfecto. lo dejo para que pueda compartir su pantalla, doctor. Perfecto. Pues muchas gracias, Henry. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Um, um, Déjenme ver. Ahí se ve la presentación. Sí, doctor. Sí, muy bien. Bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias por la invitación. Platicando con el doctor Henry, pues la idea que me comentó es presentarle algo sobre neuroanatomía y su aplicación, principalmente clínico-quirúrgica, ¿no? Más orientado ya a la cuestión de aterrizarlo en algo, en este caso principalmente algo quirúrgico. Bien, fíjense, para iniciar, vamos a describir esta cuestión de qué es la neuroanatomía quirúrgica. Los llamaban en algunos autores como la neuroanatomía topográfica, la neuroanatomía regional. Vamos a empezar con esta definición que viene en un libro de anatomía topográfica del autor que se llama eh, Kovanov. A lo mejor estas primeras tres diapositivas son un poco de leer, ya las demás son puras imágenes. Entonces, eh, dice, el creador y fundador de la anatomía topográfica fue el anatomista y cirujano Nikolai Ivanovich Figorov. Por ahí se escucha un micrófono. No sé quién nos va a apoyar con eso. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense. Eh, Nikolai Ivanovich Figorov fue el creador y fundador de la anatomía topográfica. ¿Recuerdan a Pigorov? Seguramente lo recuerdan ustedes por epónimos como el del ángulo yúgulo subclavio o de Pigorov, o el triángulo de Pigorov ahí en el cuello, ¿verdad? Hay como una relación de los epónimos que se ven en anatomía en primer año. Dice, en 1837 publicó su anatomía quirúrgica de los troncos arteriales y fascias, y esta investigación confirmó la posición de acuerdo con la cual la cirugía no puede desarrollarse sin conocimientos de la anatomía. En 1844 crea el curso completo de anatomía aplicada, en el cual encuentra el reflejo las posiciones fundamentales de la anatomía topográfica, que es la división del cuerpo en regiones y después de las regiones por capas, ¿no? Del estudio de las formaciones anatómicas. Entonces,
Este texto es bien, bien importante, ¿no? El origen de la anatomía topográfica. Recuerden que Pigorov lo que hizo es desarrolló este método de congelación, congelaba los cadáveres y después los cortaba. Hacía cortes anatómicos en los diferentes planos para ver las relaciones desde la superficie a la profundidad de las estructuras. Se puede decir que también él pues, es como fundador de esta técnica anatómica de la congelación y los cortes anatómicos. Y tiene un atlas de este tema, anda por ahí en PDF en redes. Testit, recuerden que el Testit son 4 tomos, el de anatomía descriptiva, y 2 tomos, el de anatomía topográfica, ¿no? Que prácticamente es justamente la parte de anatomía donde se describe por regiones y después por planos. Testit dice, la anatomía topográfica comienza por dividir el cuerpo humano en cierto número de departamentos o regiones, ¿no? Tales como la región temporal, la región carotidia, el pliegue del codo, el buco popliteo, la región plantar. Y en cada una de las regiones va estudiando sucesivamente en su forma, en su naturaleza, pero sobre todo en el orden de superposición de las capas, ¿no? Y sus relaciones recíprocas, de todas las formaciones que lo constituyen, como la piel, el tejido celular subcutáneo o la fascia superficial, la aponeurosis superficial, las masas musculares subaponeuróticas, los vasos, los nervios y si existe el plano esquelético. Nuevamente, es fundamento o esta forma de ver la anatomía, no de forma descriptiva de un órgano, sino de forma topográfica de superficial a profunda. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la descripción que nos hace Testit en el libro de anatomía topográfica. Moore, ¿qué nos dice? En relación a la anatomía regional, a ver, denme nada más tantito, un poquito, un segundo en lo que se va ese sonido. Muy bien. En relación a la definición de la anatomía regional, Moore define: la anatomía regional reconoce la organización corporal por capas, que será piel, tejido subcutáneo y una fascia profunda que cubre las estructuras subyacentes más profundas de músculos, huesos y cavidades, ¿no? Entonces, un poco más sintético Moore, pero es el mismo principio. Entonces, pues hemos hablado de 3 autores que son importantes: Pigorov, Testit y Moore, ¿no? Siglo XIX y siglo XX. Bueno, ¿qué libros de anatomía, anatomía quirúrgica o anatomía topográfica han sido clásicos en el siglo XX y la primera mitad del siglo, no primera mitad, la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2010? En el caso de nuestra, de mi formación, así como ustedes ahorita están como ayudantes de cátedra o en curso de instructores, con respecto a nuestros maestros, nos recomendaban mucho este libro de Skandalakis, ¿no? El libro de hernias para la cuestión de canal inguinal y el libro de anatomía y técnicas quirúrgicas del mismo autor de Skandalakis. Es un libro que es completo, es bastante completo el libro, principalmente anatomía y técnicas quirúrgicas, va desde cabeza y cuello, tórax, miembro superior, miembro inferior, abdomen. Y ahí, pues viene esta descripción que hace Skandalakis en el prólogo. Dice Skandalakis: somos dos viejos cirujanos y un anatomista añoso en la primavera de nuestra senilidad. A este periodo se le conoce como sabiduría y experiencia. Hemos aligerado nuestra carga con un cirujano joven y un anatomista maduro en plena capacidad. Entonces, este es uno de los libros que más tiene este enfoque. Ya no es una anatomía descriptiva, sino en cierto punto anatómico. Me interesa saber qué se encuentra en la parte superficial, qué hay abajo, qué hay abajo, qué hay abajo y qué hay abajo, ¿no? Es una cuestión completamente aplicativa de la anatomía en la parte quirúrgica. A lo mejor aquí me gustaría comentarles algo que nos enseñaba uno de nuestros maestros, el maestro Salvador Peláez, que no es lo mismo anatomía y cirugía, que no hay que confundirlo. Una cosa es la anatomía y otra cosa es la cirugía. Incluso una cosa es la anatomía quirúrgica y otra es la cirugía, ¿de acuerdo? Aunque el cadáver es un excelente simulador anatómico, biológico, humano, que nos va a llevar o nos va a aproximar a la anatomía del vivo, no es lo mismo. Es algo bien importante que uno debe de mencionar y debe de comentar. Nosotros somos, sí, defensores de la anatomía en el sentido de
la anatomía de la disección, pero recordar que la anatomía del cadáver o del muerto no es la anatomía del vivo, y que anatomía no es cirugía. Eso es bien importante. Es como un paso para llegar a la parte quirúrgica. Ya los cirujanos, ya ellos como tal, pues ya tienen toda la formación y además la experiencia que es formarse como un cirujano y qué es lo importante para el cirujano. Pero entonces es como que importante que no se confunda, ¿no? Que la anatomía es una cosa y la cirugía es otra. Y la anatomía quirúrgica es una y la cirugía es otra cosa, ¿no? O sea, es algo más allá. La anatomía es un paso para la cirugía, para llegar a la cirugía, pero no es la cirugía. Con respecto a autores en neuroanatomía quirúrgica, aquí se me perdió la diapositiva. Hay dos autores, el de neuroanatomía quirúrgica del doctor Campero, que también seguramente por ahí lo tienen en PDF. Es un buen libro. Y acá en México se publicó un libro que se llama Neuroanatomía quirúrgica del doctor Ramiro López Elizalde. Ahora, con respecto a este mismo concepto, para ir desarrollando el concepto, él es el doctor Wen, el doctor Wen Su. Él es un neurocirujano brasileño de la escuela del doctor Roton en Florida. Y entonces él habla de que nosotros tenemos que tener o desarrollar el concepto de a través de, o el concepto de visión en rayos X. Él lo que plantea es que tenemos que ver la cabeza de un paciente, y tenemos que imaginar un punto anatómico, y de ese punto anatómico saber qué hay detrás, y qué hay detrás, y qué hay detrás, y qué hay detrás, ¿no? Lo que llama el concepto de visión en rayos X, ¿de acuerdo? Y ese es el concepto de la anatomía topográfica del siglo XIX, aunque lo menciona el doctor Wem en base a la escuela del doctor Roton. Es la craniometría del siglo XIX y su proyección en el siglo XX y la primera década del siglo XXI, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que la anatomía fue muy importante en el siglo XIX. El paradigma para entender la anatomía y más bien para entender la medicina del XIX era anatómico, era anatomopatológico. En la actualidad ese paradigma ya no es vigente, ¿de acuerdo? La anatomía sigue siendo importante, es un paso, es un pilar de la medicina, pero actualmente pues hay muchas otras materias que son importantes para entender la fisiopatología, como es la inmunología, la biología molecular, y no solamente para entenderla, sino para el tratamiento de las patologías. Entonces, pasamos del siglo XIX, en el cual la anatomía se llevaba 4 años en la carrera de medicina, a actualmente donde la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM se lleva 6 horas, 3 horas teóricas y 3 horas prácticas. Entonces, las horas que se le dedican a la anatomía en la actualidad se han reducido y tiene que ver con un cambio en la forma de entender la medicina. Muy bien. Entonces, regresando de ese concepto, vamos a escuchar al Dr. Wem. Tá? Mas qual é o conceito que eu acho mais importante? É ter a visão raio-x, ou o conceito de olhar através. O que é a visão de raio-x, ou olhar através? É você vê um cérebro, você está vendo sulcos e giros, por exemplo, giro pré-central, você saber o que tem embaixo do giro pré-central, você saber o que tem mais para trás e mais para trás. Em inglês, eles falariam front to back. Então, da frente até atrás, eu tenho que saber tudo que tem. O que está aqui, o que está aqui, o que está aqui, o que está aqui. Né? See-through concept, visão raio-x. E quem tem isso aqui? Geralmente, um bom exemplo de uma visão raio-x é uma... Sí se entendió un poquito lo que nos transmite el doctor Wem. La visión en rayos X o a través de. Es lo que hemos mencionado, ¿no? La anatomía topográfica de la parte superficial a la parte profunda. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. De estos conceptos. ¿No? ¿Dudas? No puedo ver el chat. Lo único que veo es la presentación, entonces no sé si están escribiendo algo allí en el chat. Pero igual si están escribiendo algo en el chat y alguien me lo quiere leer, estaría súper bien. Alumnos, si tienen cualquier duda, por favor consulten al doctor.
Buenas noches, doctor. Muchas buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, justamente bueno, es más que todo, más que pregunta, es un comentario, ¿no? Ya que, o sea, lo que menciona, o sea, sí lo entendí, ya que, o sea, se trata de ver de la anatomía, o sea, desde la parte superficial, o sea, ir desde diseccionando, se podría decir, entrando capa por capa hasta llegar a lo más profundo, ¿no? Exactamente. Exactamente es lo que se hace en la disección, exactamente, plano por plano, de la parte superficial a la parte profunda. Nada más que hay que escoger un punto, ¿no? Escogemos un punto de la superficie y de ahí nos vamos a la profundidad. Yo me acuerdo que varios profesores de anatomía en el primer año, lo que hacían era, para explicar esto de qué es la anatomía topográfica o la anatomía quirúrgica, hacían el ejemplo, ¿no? Decían, a ver, si viene viene una persona y trae un cuchillo y llega y le pega aquí en el tórax o en el abdomen, en cierta región del abdomen, a un paciente, te preguntaban, ¿qué estructuras perforó? ¿No? Era la forma como de que, el ejemplo que te ponían para tratar de explicarte el concepto de la anatomía topográfica, ¿no? O sea, tienes un arma blanca y llega a cierto punto anatómico del abdomen, entra recto, ¿qué estructuras crees que va a perforar? ¿No? Esa es la anatomía topográfica. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo de la anatomía topográfica, anatomía quirúrgica, lo vamos a enfocar en relación a un abordaje que se llama abordaje perional, que es uno de los abordajes más frecuentes en neurocirugía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la piel y vamos a ir hablando de algunas relaciones anatómicas, piel, arterias, venas y nervios de la región del terion, ¿no? El abordaje terional se centra en el terion, ¿no? Aquí en la cara lateral del cráneo. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues más o menos andamos en esta región, ¿no? En la región frontoparietal. Entonces, abajo de la piel, recuerden la mnemotecnia de piel que se escalpa. Entonces, de la piel cabelluda que se escalpa, que sería la primera capa sería la piel, después abajo de la piel, la capa de tejido conectivo denso, que es esta donde se encuentran las arterias, las venas y los nervios. Después la capa donde se encuentra el músculo occipito frontal, que sería el 10, es el vientre frontal del occipito frontal. La 9 es la aponeurosis epicraneal o aleponeurótica. Y el 8 es el vientre occipital. Entonces, esa sería la tercera capa, la capa de la galia aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Hacia abajo estaría una capa de tejido conectivo laxo y por último el periósteo, ¿verdad? Las 5 capas de la piel cabelluda. Entonces, en esta capa donde ya se disecó la piel, pues identificamos a la arteria temporal superficial. Aquí la arteria temporal superficial está pasando más o menos 1,5 centímetros por delante de lo que es el trago y en relación con el arco cigomático, ¿verdad? Y aquí da una rama frontal y una rama parietal, ¿no? Aquí está nuestro primer elemento vascular que vamos a encontrar. Recuerden que la arteria temporal superficial viene acompañada de la vena temporal superficial y el nervio aurículo temporal, ¿no? Que viene acá del cuello del cóndilo de la mandíbula. Eso es en relación hacia la región terional. Acá nada más como ejemplo, un poco hablando de la parte occipital de la piel cabelluda, pues vemos la región donde se encuentra el nervio occipital mayor, ¿no? O nervio de Arnold. Recuerden que esta línea, que es la línea nucal superior, la dividimos en tercios, en un tercio medial, un tercio intermedio y un tercio lateral. Y que en la unión del tercio medial y el intermedio, en este punto de acá, es donde se encuentra la emergencia del nervio occipital mayor, que es la rama posterior de C2. Y como este nervio occipital mayor viene acompañada de la arteria occipital, para dar la sensibilidad de la región posterior de la piel cabelluda y de la nuca. Luego vemos hacia acá otro nerviecito que tiene el número 3. Este se llama nervio occipital menor, ya viene del plexo cervical. Y ya acá unos que van hacia el pabellón auricular, que serían los nervios auriculotemporales. Entonces estos nerviecitos pues van a dar la sensibilidad de la región posterior. Es importante su conocimiento porque depende del tipo de abordaje que hagan en la región del cráneo, pues son los nervios que van a ir bloqueando, ¿no? O van a bloquear toda la piel cabelluda, bloqueando por atrás al occipital mayor, al occipital menor, al aurículo temporal, y por delante aquí el aurículo temporal, aquí en relación con la temporal superficial,
y más adelante acá el nervio supraorbitario. Son los nervios que van dando la sensibilidad de la piel cabelluda. Y la irrigación, pues la parte posterior por la arteria occipital, la parte lateral por la temporal superficial y en la parte de la frente por la arteria supraorbitaria, ¿no? Entonces van dando la irrigación de esta parte de la piel. Vemos esta otra disección. Vean nuevamente, aquí se encuentra la piel, después la capa amarilla, pues es la capa de la fascia superficial, donde se encuentran las arterias y las venas. Vemos la vena auricular posterior, la vena occipital y la arteria occipital. La arteria occipital en relación con el que tiene el número 6, que es el nervio occipital mayor o de Arnold. Y el 7 sería el nervio occipital menor. ¿De acuerdo? Entonces sería occipital mayor, occipital menor, y el que va al pabellón auricular, auricular, ¿no? Que será el auricular, mayor. ¿De acuerdo? Hace ratito me equivoqué, les dije que era el aurículo temporal. Este que es el 8 es el auricular mayor, que también viene del punto de Ehrb, ¿verdad? Ese punto de Ehrb o punto nervioso del cuello se encuentra en el borde posterior del esternocleidomastoideo en su tercio medio, aquí. Entonces ahí emergen las ramas cutáneas del plexo cervical. Ahora, ¿se dan cuenta? Entonces esta es la piel, después la capa amarilla es la capa de la fascia superficial, donde están las arterias y las venas. El 2 es la galería aponeurótica, el 1 es el vientre occipital del occipito frontal, y después esta capita que ven aquí es el periósteo. Y ya después del periósteo ya viene la tabla externa del hueso occipital. ¿De acuerdo? Lo vemos en esta vista posterior, miren. Vemos nuevamente el 7, sería el nervio occipital mayor junto con la arteria occipital. Y acompañada de la venita occipital, ¿verdad? Ven aquí cómo se ve muy bonita el periósteo. Este periósteo lo podemos levantar. Abajo vemos la escama del occipital. Y ya en la parte más profunda, pues vemos aquí la dura madre, ¿no? La os o falso del cerebro, la fisura interhemisférica. Después de la dura madre, vemos aquí esta capita de tejido conectivo, que es la aracnoides. Y recuerden que la pía madre en la convexidad del cerebro es microscópica. La pía madre en la convexidad del hemisferio cerebral no es macroscópica, no se puede disecar. Es microscópica. En la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa. Y vemos cómo de la corteza cerebral, pues vienen unas venitas que van en relación hacia el seno sagital superior. Estas venas son las venas corticales ascendentes, o lo que llaman las venas gancho o venas puente. Ustedes recuerdan estas venitas, se llegan a lesionar en los pacientes que presentan hematomas subdurales, ¿verdad? Estos, bien importantes. Y que en la tomografía se ve en forma de semiluna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto podemos poner aquí un primer ejemplo de la proyección topográfica. Vean esta línea que acabo de marcar, va del ilion o protuberancia occipital externa a donde está la sutura parieto-occipital, específicamente en la línea media, en donde está el lambda. Y de aquí, este punto cranométrico, que es el lambda, se correlaciona con un surco. Este surco es el surco parieto-occipital. Entonces yo sé que del surco parieto-occipital hacia atrás es lóbulo occipital. De aquí para atrás, esto es lóbulo occipital. Ven, en un plano más profundo de la disección, ya se levantó la piel cabelluda, se levantó el periósteo, aquí se ve parte de la inserción del músculo temporal. Vemos el ilion, la dura madre, ¿no? De la os o falsa del cerebro, y hacemos esa proyección del ilion a donde termina la sutura parieto-occipital. Vean, aquí está la sutura parieto-occipital. Entonces, en este punto de aquí hacia atrás, aquí está el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Entonces ya proyectamos a través de líneas y eminencias óseas, lo que llaman los accidentes óseos, proyectamos estructuras que están en la profundidad. Un surco, que es el parieto occipital, y un lóbulo, que es el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Así queda. Pues los músculos que alcanzamos a apreciar en esta región, ya vimos las arterias y los nervios de la región de la piel cabelluda, lo enfocamos hacia la parte occipital y hacia la parte parieto, frontoparietal. Vemos este músculo, que es el número 10, es el músculo orbicular de los párpados, que es muy importante, ¿no? Para cerrar la hendidura palpebral. Entonces, este músculo orbicular de los párpados lo inerva el nervio facial, que son estas ramitas que vienen con el número 4. Acá vienen, miren. Recuerden que el facial atraviesa la glándula parótida. Enfocándonos hacia el abordaje terional, la rama más importante a preservar, pues la rama frontotemporal,
estas ramitas que vienen con el 2 y el 3. Son las ramas que van a inervar al orbicular de los párpados. Como se va a hacer una incisión aquí para bajar el colgajo cutáneo, una complicación que puede haber al bajar el colgajo es la compresión del nervio, de la rama frontotemporal del nervio facial, y que entonces en el posoperatorio el paciente tenga una paresia del orbicular de los párpados, o una plegia, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la compresión y de la evolución y todo ello. Pero entonces es importante esta referencia anatómica. Tenemos el trago, después de adelante del trago, la arteria temporal superficial, después hacia adelante, sobre el arco cigomático vienen las ramas frontotemporal del facial, que va a inervar el orbicular de los párpados. Vean cómo aquí ya disecamos la glándula parótida, se retiró la parótida y se ven las ramas del facial, en las ramas extrapetrosas, que en sí es un plexo, ¿verdad? Vean cómo en anatomía nos enseñan lo de T, sigo buscando, MC, ¿no? Temporal, cigomática, la rama bucal que acompaña el conducto parotidio, la rama marginal o mandibular y la rama cervical del facial. Bueno, nos interesa estas ramitas, ¿no? El 1 y el 2, que en la nómina anatómica del Moore le llaman la rama temporal y la rama cigomática. En términos quirúrgicos le llaman la rama frontotemporal, que va a inervar al orbicular de los párpados. Aquí están bien el 4 y el 5, ¿no? La rama, esa sería como la rama temporal y la rama frontal de la nómina quirúrgica. Y en la nómina anatómica, pues esto sería la rama T temporal y la rama cigomática. ¿De acuerdo? Con ese T sigo buscando, ¿no? La 6, esta es la rama bucal del facial. No confundirla con la rama bucal del trigémino, ¿verdad? Esa es la rama bucal del facial que acompaña el conducto parotidio y la arteria temporal, la arteria transversa de la cara, que es la 9. Y ven cómo se adosan, ¿no? Se adosan los nerviecitos aquí, en la región parotidia, formando esto que se llama el pian serino de Valentino, como una pata de ganso, así como la pata de ganso que ustedes ven en la disección de la rodilla, que está formado por el costurero, el recto interno y el semitendinoso. Acá también hay una patita de ganso, ¿no? Formado por la anastomosis del facial. No, el término correcto no es anastomosis, es adosamiento de los axones del nervio facial. La referencia bibliográfica es el doctor Fernando Martínez, que es un neurocirujano y anatomista uruguayo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montevideo. En algún artículo de los que ha publicado, el doctor publica bastante, habla del pian serino de Valentino. ¿De acuerdo? Entonces vean esas ramitas cómo van aquí atravesando a la parótida y van sobre el arco cigomático. Entonces estas hay que cuidarlas mucho en el abordaje terional para que en el posoperatorio no haya una paresia del orbicular. Acá hacemos otra disección, ya en un plano más profundo, bueno, una disección ya en la parte más avanzada. Está el 5, la rama frontotemporal, 5 y 6, ¿no? Que es la rama temporal y la rama cigomática. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues lo seguimos, ¿no? Lo seguimos hacia la cara interna del orbicular de los párpados y vemos cómo las ramas del facial se adosan a las ramas del nervio trigémino. Ven, aquí está el agujero o la escotadura supraorbitaria, donde sale el nervio supraorbitario, que es rama de 5-1, y cómo se están adosando, ¿no? Los axones del facial con los axones del trigémino. Y en este punto vemos esta sutura, miren, esta sutura es la sutura frontocigomática. Este es un punto importante, un punto craniométrico importante, porque de aquí hacia atrás, por aquí van a hacer el primer trépano para hacer el abordaje terional. Vemos este músculo, que es el músculo temporal superficial, que está cubierto por su aponeurosis temporal superficial, está de color blanco nacarado. La aponeurosis temporal superficial se le describe dos capas, una capa superficial y una capa profunda. Y ya cuando lleguen a insertarse aquí en el borde superior del arco cigomático, esas capas se abren y dejan un cojinete adiposo. En ese cojinete adiposo es donde van a ir estas fibritas. Ahorita se los voy a mostrar en otra disección. Bien, ahora la relación del hueso. Pues llegamos a este punto, ¿no? Este punto es donde está el terion, que acuérdense que es el centro del abordaje terional. Hay diferentes tipos de terion. En este caso, pues se ve cómo se está formando el terion por el hueso frontal, el ala mayor del esfenoides, la escama del temporal y el parietal. Y vemos otras líneas, ¿no? Vemos aquí la línea, la 10 es la línea temporal superior, la 3
la 12 es la sutura coronal, ¿de acuerdo? Entonces, en la intersección de la línea temporal superior y la sutura coronal, aquí encontramos un punto craniométrico, que le pusimos el número 8. Hacia atrás viene la línea temporal superior, la parte más prominente en la cara lateral, acá está otro punto craniométrico. Y ya hacia acá atrás, en la unión del parietal, temporal y occipital, esta es la región del asterion, ¿no? Acá está en relación con otro abordaje que se llama el abordaje asterional. El 11, este 11 es bien importante, es la sutura escamosa o temporoparietal, ¿de acuerdo? Ese es bien importante para lo que vamos a ver ahorita. Entonces, siguiendo el concepto de rayos X, visión en rayos X o ver a través de, nosotros tenemos que la sutura temporoparietal se relaciona con un surco del hemisferio cerebral, que es el surco lateral o de Silvio. Yo sé que aquí en la profundidad de la sutura escamosa está el surco lateral. Hacia abajo aquí está el lóbulo temporal, hacia acá está el lóbulo frontal, el parietal y el occipital. Vemos en esta otra disección, miren. Nuevamente aquí la región del terion, donde está el 17. Dejé la inserción de la aponeurosis temporal superficial. La sutura coronal es la 16. El bregma es el 10. La sutura escamosa es el 18. Entonces, váyanse imaginando los lóbulos y los giros del hemisferio cerebral. ¿De acuerdo? Aquí en esta cara lateral. Recuerden que el hueso, pues también tiene tiene la parte de hueso compacto en la parte externa, una lámina externa de hueso compacto, una lámina interna de hueso compacto y entre los dos hueso trabeculado. Y ahí se encuentran, en ese hueso trabeculado hay unos canales o unas venas diploicas. Esas venas diploicas también tienen su anatomía y participan en el drenaje venoso del hueso. También habría que hacer un estudio detallado con respecto a la anatomía de esas venas diploicas. Después, ya si nos vamos a la profundidad, pues vemos aquí a los giros y surcos, ¿verdad? Vemos acá el surco lateral o de Silvio y por acá la fisura central o de Rolando. Ahora fíjense, supongamos, acá nosotros podemos identificar lo que es el punto rolándico superior o lo que llaman la parte más alta del surco central o de Rolando. Entonces, ¿cuál es la referencia anatómica? Pues es el bregma, que estaría por acá. Entonces nos dicen, del bregma, 4 o 5 centímetros hacia atrás está el punto rolándico superior. ¿De acuerdo? Entonces, para identificar dónde estaría el surco central, primero tenemos que identificar al bregma. Y de ahí, 5 centímetros hacia atrás, estaría ahí nuestro punto rolándico superior. Muy bien, entonces ya eso es importante para identificar el surco central, por delante el precentral y después hacia adelante los giros frontales. Entonces vamos a repasarlos rápido. Aquí tenemos el primero, que va en sentido anteroposterior, que es el frontal superior o F1, después F2 o frontal medio, y F3 o frontal inferior tiene 3 partes. El giro opercular, el giro triangular y el giro órbito frontal. Ahí está F3. Hacia atrás está FA, de acuerdo a la nómina de Testit, que sería el frontal ascendente o giro precentral. PA, parietal ascendente o giro postcentral. El giro temporal superior, que se continúa con el giro supramarginal. El temporal medio, que se continúa con el angular. Y hacia arriba, pues el lobulillo parietal superior. Entre los dos aquí está el surco intraparietal. Sé que si yo hago un acceso a través del surco intraparietal, caigo al atrio del ventrículo lateral. Hacia abajo, el giro temporal inferior. Más hacia atrás, la región de la muesca prooccipital, que es el área 37 de Brodmann, que tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Y ya más hacia atrás, el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Ahí están, estos giros de la cara lateral. Ahora, entonces, una vez ya identificamos los accidentes óseos, ¿no? Las líneas, los puntos craniométricos, las suturas. Y ya identificamos los giros. Entonces, tenemos que ir haciendo esta correlación de proyección anatómica, de topografía cráneoencefálica. En este libro que nos invitó a participar el doctor Fernando Martínez, tiene un capítulo muy bonito, todos los capítulos son muy buenos, y en uno me invitaron a participar con algunos, como en el de topografía cráneoencefálica, si no mal recuerdo. Entonces ahí nos muestra estas imágenes el doctor Fernando Martínez. Entonces, el doctor Fernando Martínez es, como les comenté, es anatomista y es neurocirujano en Uruguay, ¿no? Maestro de la neuroanatomía y neurocirugía a nivel mundial y en Latinoamérica. Entonces, vean, ¿qué hace el doctor Fernando? Nos dice, tenemos primero 4 líneas. Una línea que va justamente el plano medio,
después una línea, que es la línea temporal superior, que es esta de acá, y una línea que le llama el equidistante entre la línea, entre el plano medio y la línea temporal superior, que sería esta de acá. Entonces, y luego más hacia abajo tengo la continuación de la sutura escamosa, de la línea de la sutura escamosa. Entonces, en la región frontal voy a poner cuatro líneas. La del plano medio, la línea equidistante, la línea temporal superior y la línea de la sutura escamosa. Entonces, en relación a esas 4 líneas, yo puedo proyectar a los 3 giros del lóbulo frontal, a F1 y F2 por arriba de la línea, de la línea temporal superior. Y por abajo de la línea temporal superior y entre la sutura escamosa, aquí estaría F3. ¿Están de acuerdo? Aquí estaría F3, que sería el frontal inferior, donde está el giro triangular, donde está el giro percular y el órbito frontal. ¿De acuerdo? Así está esta proyección. Entonces, nos muestra esta correlación. Vean esta lesión que se encuentra en este corte. Vemos este corte de resonancia, un corte coronal. ¿En qué giro creen que esté la lesión? Es un tumor. Bueno, que aquí ya les dice, pero fíjense, este es un corte coronal, esta es la fisura interhemisférica, entonces este sería F1, el 2 es F1, este sería F2, que sería el giro frontal medio, y este sería F3, el frontal inferior. Entonces el tumorcito se encuentra en el frontal inferior. Entonces, ¿en dónde ustedes proyectarían en relación a la topografía craneoencefálica dónde está el tumor? Pues tiene que estar por abajo de la línea temporal superior y por arriba de la sutura escamosa. O sea, el tumorcito está aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, en base a las líneas, y en base al estudio de imagen, correlacionamos el estudio de imagen donde está el tumor y las líneas anatómicas del cráneo, ya dicen ustedes, pues entonces el tumor está aquí, en el espacio que hay entre la línea temporal superior y la prolongación de la sutura escamosa. Y entonces lo plantea aquí en el paciente, miren. 5 sería la línea media. 4, la línea equidistante. 3, la línea temporal superior. 2, la sutura escamosa y el 1, el arco cigomático. Entonces el tumorcito está aquí, miren, aquí en donde dice F3, aquí estaría el tumorcito. Y entonces ahí hace la proyección, ahora con el abordaje terional, miren, hace la incisión, marca la incisión desde la línea media pupilar del lado contralateral y ya va a sacar la incisión en forma como circular hacia la región del trago. Y entonces ya sabe que aquí va a encontrar el tumor, ¿no? Entonces fíjense cómo es el razonamiento, ¿no? O sea, el objetivo de la sesión es como compartirles el porqué de la anatomía con un enfoque quirúrgico, poniendo un ejemplo que es el abordaje terional y por qué es importante saber los reparos anatómicos. Vean, acá está la disección que hace el doctor Fernando Martínez. Vean, aquí lo que hace el doctor Fernando es poner nuevamente, 1, la sutura coronal. 2, estos puntos que marca acá es la línea temporal superior. Y entonces, ¿qué hace después? Una vez que ya los marcó en el hueso, los marca en el cerebrito. Entonces, lo de azul es la sutura coronal. Entonces, ve que la sutura coronal, ¿qué giros está atravesando? Y la línea temporal superior, ¿qué giros está atravesando? Muy bien. Entonces, el concepto es para aplicar este concepto de ver a través de, que nos dice el doctor Wem. O sea, yo tengo que saber qué está encima y qué está abajo y qué está abajo y qué está abajo. Por ahí escuché que creo que levantó alguien la mano. Sí, yo doctor, buenas noches. Bueno, Sí, tenía una consulta. Por ejemplo, como usted menciona, la anatomía va a ser muy diferente a lo que es cuando ya lo vemos la parte quirúrgica. Y estaba mencionando algo de la sutura escamosa. No sé si es igual a la línea temporal inferior o es diferente, porque yo recuerdo que en anatomía había una línea temporal superior, una línea temporal inferior. No sé si esa línea temporal inferior se refiere usted a la sutura escamosa o es otro punto de referencia a eso. Quisiera aclarar esa duda, por favor. ¿Aclaración? Sí, no, son dos cosas diferentes. Fíjense, vamos a ponerla aquí. La sutura escamosa es la sutura temporoparietal, esta de aquí que es la 18. Se llama escamosa porque recuerden que en tipo de suturas, si nosotros vemos así los
tipos de suturas, recuerden que acá tengo un hueso y acá tengo otro hueso y se unen de esta forma. Es una sutura plana. Las suturas, otro tipo de suturas son cuando un huesito está así, tiene dientecitos, y otro huesito tiene así. Es una sutura serrata o dentada. Y la escamosa es cuando un huesito está como así, como una escama de un pescado. Está como biselado, ¿no? Así de un lado, y el otro hueso está así igual también biselado. Entonces, esta sutura se llama sutura de tipo escamosa o biselada. ¿Qué sutura es escamosa o biselada? Es esta que es la sutura la temporoparietal. Entonces, la sutura temporoparietal se le llama sutura, sutura escamosa. Ajá. Por este detalle anatómico. Ahora, entonces esta es la sutura escamosa que la están continuando hacia acá el doctor Fernando Martínez. Ahora, la línea temporal superior es esta donde se está insertando la aponeurosis temporal superficial. Sería esta de aquí, miren. Todo esta es la línea temporal, ¿qué? La línea temporal superior. En esa línea temporal superior se inserta la aponeurosis temporal superficial. ¿De acuerdo? Es esa de color blanco. La cara 2 es la aponeurosis temporal superficial. Y abajito hay una línea. Esta, más o menos, esta sería, que sería la línea temporal inferior. Esa línea temporal inferior es donde se inserta el músculo temporal. Más bien ahí donde se está originando, ¿no? El punto fijo del músculo, propiamente la masa muscular del músculo temporal. Entonces tendríamos línea temporal superior, línea temporal inferior, y ya está de acá la sutura escamosa. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. ¿No? Es una buena aclaración. Ahora, la línea temporal inferior en el hueso, ¿se alcanza a apreciar de forma clara? Pues la verdad es que no, ¿no? Supongamos, miren, acá se ve, pues un poquito, ¿no? La separación entre una y otra, miren. La línea temporal superior y la línea temporal inferior. Lo vemos en el cráneo solito, se dan cuenta, no es tan marcada la línea temporal inferior. Pero sí está descrita, ¿no? Que es como el origen del músculo temporal, la inferior. Y la superior, la inserción de la aponeurosis temporal superficial. Esta aponeurosis temporal superficial con sus dos capas, una capa superficial y una capa profunda. Entre esas dos capas, la rama frontotemporal del facial. ¿Sale? Muy bien. ¿No sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta ahorita donde vamos? Ah, ya sí, justo se me genera otra duda que tengo, Sí. doctor. Cuando los cirujanos van abriendo capa por capa ¿no? de nuestra piel, aponeurosis y todo, ¿cómo saben? O sea, bueno, han tenido que leer, pero, por ejemplo, ¿cuáles vasos no cortar? Porque sabemos de que en el tejido subcutáneo vamos a encontrar los vasos superficiales, entonces, pero hay algunos que sí van a ser importantes, como en el miembro inferior que está, le conocemos como la estrella venosa de Scarpa, ¿no? Como es algo superficial. Entonces, como, por ejemplo, eso es importante, pero cómo saber que otros vasos tal vez no son tan importantes. O sea, no sé si me dejó entender con la pregunta. O sea, Sí. Y cómo localizarse porque hay variantes anatómicas. Exactamente. Pues ahí el punto más importante es, pues, no cortar los vasos, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible no lesionar ni los nervios ni los vasos. Hay un libro que se llama Meningiomas, del doctor Osama Al-Mefti. En el libro de Meningiomas del doctor Osama Al-Mefti viene un decálogo al principio de consejos para los cirujanos. Y entonces dice una parte que la mejor manera de reparar es conservar, algo así menciona el doctor en esa parte. Entonces, pues la mejor manera es no lesionarlo, ¿no? Entonces, ubicar el vasito y hacerlo a un lado, ¿no? Dejarlo ahí para que irrigue el colgajo y el colgajo no se atrofie, ¿no? Eso es como muy importante. Y se sabe por la cuestión de la anatomía, y también se sabe por la cuestión de los déficits postoperatorios, ¿no? Alguna vez, por primera vez, alguien dijo, pues vamos a cortar este vasito porque me está estorbando. Y ya en el postoperatorio ven que el paciente tiene atrofia del músculo temporal. Y entonces dicen, bueno, ya en el postoperatorio a lo mejor sí se le quitó el tumor al paciente o se hizo el tratamiento quirúrgico del aneurisma, pero al final quedó así como que su cabeza hundida
¿no? Aquí en la región del músculo temporal. Y entonces, ahorita hay una nueva área del conocimiento de la neurocirugía, que es la neurocirugía estética, ¿no? O sea, donde dicen, pues a lo mejor al neurocirujano y al médico en general así, pues le interesa resolver el problema que es un tumor, un aneurisma. Pero al paciente también le interesa eso, pero le interesa que se vea bien, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, doctor, pues qué bonito, qué padre que pues ya no tengo el tumor, no tengo el aneurisma, pero mire cómo me quedó mi cabeza toda chueca, ¿no? Y es importante para el paciente. Entonces, en la actualidad, lo que buscan es, se busca, pues, no producir defectos en el cráneo, y esos defectos en el cráneo, pues, pueden ser por la cuestión de lo que se hace en la remoción del hueso o en la manipulación de los tejidos y su posible lesión de los pedículos vasculares que irrigan ya sea la piel o que irriguen al músculo. Entonces busca como preservarlos en la medida de lo posible, pero siempre es en la medida de lo posible, ¿no? Ya si hay, dependiendo siempre de cada caso, por eso siempre se individualiza, ¿no? De cada caso, porque pues hay casos muy complejos donde pues para empezar es preservar la vida, después preservar la función y al final la estética, pero todos tienen igual de importancia, ¿no? Y actualmente se le está dando más importancia a la estética, ¿no? A la cuestión estética, pero hace unos años, bueno, yo quisiera hace 20 años, pues bueno, si hace 15 o 20 años, la parte estética no pasaba por la mente, ¿no? En la planeación. Entonces es eso, doctora, por anatomía, por los antecedentes que se conoce con respecto a las lesiones de esos vasitos, y pues bueno, si no hay otra forma de no lesionar esos vasitos, pues y se tienen que lesionar, pues se lesionan, ¿no? Y entonces después lo que pueden hacer es, como siempre nos dicen, lo importante no es la complicación, sino saber qué hacer con la complicación. Entonces ya los especialistas pues plantean opciones para poder revascularizar ese tejido, etcétera. Y hay vasos que no debes de tocar porque eso sí hay unos vasitos que sabes que no tienen circulación colateral. En este caso de la temporal superficial, como lo ven en este esquema, pues también depende de las variantes anatómicas, ¿no? De la temporal superficial. Es este vasito de acá, ¿no? Esta de acá. Pues lo ideal es preservarla. Y lo ideal es que se bifurque más bajo, ¿no? Que su bifurcación de la temporal superficial sea un poquito más abajo. De tal manera que cuando se hace la incisión no hay que no hay que cortar esta ramita. Pero esta ramita, que es la rama, supongamos, fíjense, esta ramita que es la rama parietal, pues está anastomosando con las otras ramas, miren. Entonces, si la cortas aquí, pues se mantiene irrigado el colgajo por otra parte, ¿no? Pero obviamente lo ideal es conservarla. Y cada uno de estos pasos, doctores, cada uno de estos pasos tiene sus detalles, ¿no? Cada uno. ¿Ah? Cada uno de los pasos. Ahora, aclarar, yo no soy neurocirujano, es un punto importante, soy anatomista, pero lo que estoy explicando es el concepto anatómico. Y los comentarios que les hago es de acuerdo a lo que he leído en los libros de abordajes quirúrgicos y lo que he escuchado de las pláticas de las sesiones con los doctores neurocirujanos con los cuales trabajamos. Ese es como un punto importante. Y nuevamente, no es lo mismo la anatomía que la cirugía. Son cosas diferentes. Sí, la cirugía es algo mucho más complicada, así como la medicina, ¿no? O sea, no podemos decir que la medicina es anatomía, ¿no? No, la medicina es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, la anatomía es un pilar, uno de los pilares de la medicina, pero no es la medicina, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar hacia adelante. Entonces ahí vamos con con los ejemplos que hemos mencionado. Entonces ya ubicamos aquí a nuestros giros, ¿verdad? La dura madre, entonces vean, llegamos al plano de la dura, entonces vean aquí la arteria, ¿no? Esta 1 es la arteria meningia media. Y vean cómo la meningia media pues está en relación con el terion. Ustedes saben que está entrando a la base del cráneo por agujero o foramen espinoso. Y entonces como viene una rama frontal y una rama temporoparietal, ¿no? Para irrigar toda la parte de la dura madre de la cara lateral.
siguiendo este esquema del siglo XIX, de la topografía craneoencefálica y también de las escuelas de los turcos, vemos aquí, hicimos lo de las ventanas quirúrgicas. Entonces dejamos las suturas, supongamos aquí la sutura coronal, la línea temporal superior, la sutura escamosa, y entramos a lo que son las ventanas quirúrgicas, el lóbulo, la ventana frontal superior, frontal inferior, la ventana esfenoidal, la parietal superior, la parietal inferior, la ventana temporal. Vean cómo la ventana temporal quitamos aquí a la dura madre, y entonces por abajo de la sutura escamosa, o temporoparietal, vemos al giro temporal superior, al giro temporal medio y al giro temporal inferior. ¿De acuerdo? En la sutura esfenoidal, pues ya vemos prácticamente el polo temporal. ¿De acuerdo? Y ven aquí la arteria meningia media. Recuerden que, pues si se rompe la arteria meningia media, aquí forman los hematomas, ¿qué? Epidurales. Ahora hacemos la correlación, nuevamente, de las líneas y las suturas con los surcos. Vean la sutura escamosa en relación con el surco lateral o de Silvio. La línea temporal superior, entre la línea temporal superior y la sutura escamosa, tenemos aquí AF3, que es el frontal inferior, con el giro orbitofrontal, con el giro triangular y el giro opercular. ¿Ya vieron? Y ya hacia arriba, acá el frontal superior, que sería F1 y F2, ¿no? Frontal media. ¿Cómo ven? Por acá estaría el bregma, 5 centímetros hacia atrás, pues estaría el punto rolándico superior, que es la parte más alta del surco central o de Rolanda. Y después ya llegamos a la parte de la corteza, que son los giros y surcos, y abajo de la corteza pues está la sustancia blanca, están los fascículos. Entonces vean cómo aquí hay un fascículo que conecta el lóbulo frontal con el polo temporal. Este fascículo se llama fascículo uncinado, ¿de acuerdo? Y abajo del fascículo uncinado, aquí está la comisura anterior, y más hacia abajo, acá está el asa de Mayer, que forma parte de la vía visual, y en relación con T2 se encuentra aquí el hipocampo, y hacia atrás del hipocampo el atrio, ¿sale? Y vean este fascículo, miren, este fascículo es el longitudinal superior. Este longitudinal superior conecta el área de Broca con el área de Wernicke, y justamente está a la mitad de distancia entre la línea temporal superior y la sutura escamosa. Ahí a la mitad, ahí está el fascículo, miren. Entonces vean cómo todo tiene una disposición anatómica en círculos, ¿no? La sutura escamosa, la línea temporal superior, el fascículo longitudinal superior. Muy bien, entonces ya vimos esa anatomía. Entonces ahora vamos a ponerlo aplicado hacia el abordaje terional. Ya que hicimos ese repaso anatómico de las capas, ¿no? De las capas que vamos a encontrar en el abordaje terional, vamos a hacer una simulación de un abordaje terional en el cadáver. Entonces, nuevamente se marca aquí el arco cigomático, se busca el trago, y por delante se hace la incisión, ¿de acuerdo? Hacia la línea pupilar del lado contralateral. Entonces, se baja el colgajo, acá allí viene la piel, el tejido conectivo denso con las arterias y las venas, y el músculo y la galería aponeurótica. ¿Ya vieron? Acá viene la parte de la galería aponeurótica. Este músculo es el músculo temporal, cubierto por la aponeurosis temporal superficial. Y ya por acá estará la línea temporal superior. Esto es periósteo. Esta capita que está cubriendo el huesito es periósteo. Esta venita se llama vena, la vena subfacial o interfacial. Esta venita. Esta venita me lleva al cojinete adiposo que les había comentado. Entonces yo sé que si abro aquí el cojinete adiposo, por aquí viene la rama frontotemporal que inerva el músculo orbicular de los párpados. Entonces, aquí yo sé que ya viene la rama. Entonces lo ideal aquí es como que tener cuidado. Porque si comprimimos esta región, pues ahí lesionamos al nervio facial. ¿Ya vieron? Acá está la parte lateral de la hendidura palpebral. Entonces por acá viene la ramita que está pasando por el borde superior del arco cigomático, hacia el orbicular de los párpados. Hacemos un acercamiento, ahí está nuevamente esta venita que es bastante constante. Le llaman vena subfacial. Pues esta venita atraviesa planos. Se hagan de cuenta que se encuentra por abajo de la aponeurosis epicraneal y después atraviesa la lámina superficial de la aponeurosis temporal superficial y se mete al espacio donde está el cojinete adiposo. Ahí está, miren. Ahí está el cojinete adiposo que habíamos mencionado. ¿Vale? Entonces ahí
¿Cuál es la importancia de identificarla? Porque yo sé que si yo diseco aquí, aquí voy a encontrar la rama frontotemporal del nervio facial. Y no queremos lesionarlo, ¿verdad? Lo que hicimos es entonces levantar el periósteo, lo bajamos hacia la parte de la frontal, identificamos la sutura coronal. Entonces, vean, acá está nuestra sutura coronal, nuestra línea temporal superior. Entonces, ya ustedes ven acá, si nosotros seguimos el esquema del doctor Fernando Martínez, entonces quiere decir que nuestra línea media está por aquí, mi línea temporal superior está por acá, mi sutura escamosa debe estar como por acá, sí. Y mi arco cigomático está acá. Entonces quiere decir que aquí está F, aquí va a estar F1, acá va a estar F2, aquí va a estar F3, ¿de acuerdo? Por acá va a estar la ventana esfenoidal y acá está el polo temporal. ¿Ya se están ubicando más o menos? Entonces redujimos, ¿no? Hicimos una reducción hacia una región específica. Entonces lo que se hace es que se reclina el músculo temporal. Ahora, cuando se reclina el músculo temporal, en la cara profunda del temporal viene esta capa de tejido conectivo, miren. Esta se llama aponeurosis temporal profunda. Cubre el músculo temporal, pero por la cara profunda. Lo que dicen los maestros de la neurocirugía, como el doctor Quinto, es que cuando se baja este músculo, tienen que bajarlo con todo y aponeurosis, porque la aponeurosis está cubriendo los vasos, miren. De hecho, aquí se ve que vienen las arterias temporales profundas, anteriores y posteriores, que nutren al músculo temporal. Entonces, nuevamente, todo esto está lleno de detalles, ¿no? Entonces dicen, si tú reclinas o bajas el músculo temporal y lo bajas por encima de la aponeurosis temporal profunda, vas a desvascularizar el músculo. Y entonces en el postoperatorio va a generar atrofia. Entonces, ahí hay muchos detallitos, ¿no? Que dicen los neurocirujanos. Supongamos que este músculo se diseca de abajo para arriba, ¿no? No de arriba para abajo. Entonces, y que esa disección de abajo hacia arriba permite conservar las ramas profundas o las ramas temporales profundas y la aponeurosis temporal profunda. Entonces ya se reclina el músculo temporal. Se ve la región del terion. Acá está la sutura frontocigomática. Y hacia atrás de la sutura frontocigomática, por aquí estaría el punto donde se hace el trépano para el abordaje terional. Acá está la sutura escamosa, miren. Sutura escamosa o temporoparietal, la zona del terion, la línea temporal superior, la inserción del músculo temporal. Dejamos esta cejita porque al final esto se sutura, ¿no? La sutura coronal, un acercamiento, miren, aquí se ven las venitas, ¿ya vieron? Las venas temporales profundas. Se marca aquí con lápiz, lo marcamos, los sitios donde se hacía donde se hace el trépano, y también ahí depende de cada escuela, ¿no? De cada escuela quirúrgica. A veces nomás es un trépano y ya con el craniotomo empiezan a hacer todo el frazado, ¿no? Todo este huesito. Otros hacen dos, ¿no? Es tomando como referencia la escuela del doctor Campero. Entonces ponen dos trépanos, se puede decir como basales, uno por atrás de la sutura frontocigomática y uno aquí un poquito por abajo de la sutura escamosa y por atrás del terion, ¿no? Entonces van haciendo el fresado y ya, miren, se expone el hueso. Nuevamente todo esto está lleno de detalles, ¿no? Supongamos, miren. Aquí lo que me faltó en esta disección es fresar un poquito más el piso de la fosa media. Este huesito, miren. Este huesito que lo dejé aquí, cuando corto la dura y reclino la dura hacia abajo, no me deja bajar más la dura, ¿no? Y entonces si no me deja bajar más la dura, no me deja entrar más hacia la fosa craneal anterior. Entonces, nuevamente está lleno de detalles. Cada paso es detalles, detalles, detalles. Entonces, ahí se ve la dura madre de la región frontal, la arteria meningia media y el polo temporal. ¿Ya vieron? Aquí el polo temporal. Cortamos la dura madre, lo que les decía, miren, al no fresar bien esta parte de acá, me faltó bajar un poquito más aquí el el frontal inferior y parte del frontal medio. ¿Sale? Ahora, aquí se ve esta venita, miren, esta venita que está en la cisura lateral se llama la vena silviana superficial o cerebral medio superficial que va hacia el seno esfenoparietal.
generalmente pueden ser dos venas, ¿no? Una superior y una inferior, que se van adosando, va recibiendo a las venitas del lóbulo temporal. Recientemente que hubo una sesión con la doctora Sophie, que es una neurocirujana con su especialidad en endovascular. Ella hacía énfasis en la cuestión de la preservación de las venitas, ¿no? Y todos los neurocirujanos hacen énfasis en eso, que en la cuestión de la disección hacia estas regiones hay que preservar los vasos, no tocar las venitas, ¿no? Porque lo que se puede generar es que se trombose la venita y te haga un infarto venoso con consecuencias graves, ¿no? Entonces, identificar la vena silviana superficial y empezar a hacer la disección del valle, ¿no? De la cisterna silviana para llegar hacia aquí al fondo, donde vamos a encontrar la carótida. Hacemos un acercamiento y entonces ya llegamos aquí, miren. Nos metemos con el microscopio, vemos que esto es fosa craneal anterior, hacia acá está fosa craneal media, esta espátula está reclinando el frontal hacia arriba, este está reclinando el temporal. Vean, el 1, el 1, ¿quién creen que sea? Esta estructura que tiene el número 1. Y si andamos por acá, sí. ¿Quién es el 1? Es el nervio. ¿Qué nervio será? ¿El hipogloso? No, ¿verdad? El hipogloso está hasta atrás. Entonces, el nervio más anterior, ¿cuál será? De los nervios craneales. ¿Qué nervio será? Pues el nervio olfatorio, ¿no? Entonces ahí está, nuestro nervio olfatorio. Acuérdense que esta es la fosa craneal anterior. ¿Se dan cuenta? Estas son lo que se llaman las eminencias mamilares y las depresiones digitales de la fosa craneal anterior, de la porción orbitaria del hueso frontal. Esto de acá. Y hacia acá, acuérdense que aquí está la región del plano esfenoidal. Acá, miren. Entonces, este es el nervio olfatorio. Hacia acá, esta es la zona donde está la clinoides anterior. Y entonces, medial, se encuentra el 2. ¿Quién creen que sea el 2? ¿Qué nervio será? Parece el óptico. Muy bien, exactamente. Entonces, el 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico. Y entonces el óptico, recuerden que hacia atrás se une con el otro nervio óptico para formar el quiasma. Entonces, lateral al quiasma, eso nunca lo olviden, lateral al quiasma y lateral al óptico van a encontrar el 4. Este 4 es su majestad. ¿Quién es su majestad? La carótida interna. ¿De acuerdo? Esa es la carótida interna, en su segmento supraclinoideo. Y después de la carótida interna va a salir, en segmento supraclinoideo salen 3 arterias. La primerita, no se ve aquí, que es la oftálmica, ¿no? La oftálmica se va por abajo del nervio óptico, la oftálmica. La segunda va a ser la comunicante. Esta es la comunicante posterior, que es la 5. Recuerden que la comunicante posterior va paralelo a un nervio, que es el 6. ¿Qué nervio creen que es el 6? Si va paralelo a la comunicante. ¿Quién creen que sea? ¿Podría ser el oculomotor? Exactamente, muy bien. Es el oculomotor. Entonces, acuérdense, anatomía son relaciones anatómicas. Pura relación anatómica. Nervio óptico. Lateral al nervio óptico está el quiasma óptico. Aquí se encuentra entre el nervio óptico, lateral a la carótida interna, y se encuentra este triangulito que llaman el triángulo óptico carotidio, este de aquí. Después acá hay otro triángulo que le llaman el triángulo carotidio oculomotor, este que está acá. Y ahí encontramos a la comunicante posterior. Entonces este 6 es el oculomotor, el tercero. Entonces el 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico, el 6 es el oculomotor, que está entrando aquí en el borde lateral del seno cavernoso en un triángulo que se llama el triángulo del oculomotor, a la pared lateral del seno cavernoso. El 7 ya es la cerebral media, es la rama temporal de la cerebral media, y el 8 es la silviana superficial. Vean cómo la silviana superficial va a drenar hacia el seno parietal o a la pared lateral del seno cavernoso. ¿Sale? Muy bien. Entonces aquí les muestro pues algunos de los videos de la secuencia. Aquí es el video de cómo estamos, donde hicimos la incisión, ¿no? En el huesito.
Después acá, fíjense, ya se hizo el corte del hueso. Ahí está. Miren, hasta sangra. ¿No? Látex aquí. ¿No? La venita, miren. Ahí ya se rompió una venita. Después, acá ya cuando quitamos la plaquita, y ya cuando levantamos la dura, ¿no? Se parece, ¿no? A en vivo. Es un acercamiento. Ajá. Un acercamiento a la anatomía de la región. Pues ya, si nos metemos con el micros, pues vemos esto que acabamos de escribir. Ven acá el nervio olfatorio y en la parte más media la hoz o false del cerebro. Ahora, miren, se lo voy a presentar ahora en un paciente. Esta imagen me las compró el doctor Campero con respecto a un abordaje terional. En este caso es del lado derecho. El anterior es del lado izquierdo, ¿verdad? Que les mostré. Entonces, del lado derecho, nuevamente, miren, marcan el arco cigomático, la incisión para el abordaje terional que va a la pupila del lado contralateral. Se puede reclinar. Se reclina. Acá está la zona del músculo temporal, cubierta por su aponeurosis temporal superficial, la zona del periósteo, ¿no? Reclinan toda esta región. Vean, acá no se meten, ¿ya vieron? En esta región, acuérdense que aquí va la rama frontotemporal que inerva el orbicular de los párpados. Se corta el músculo temporal para poder reclinarlo hacia abajo y se deja la cejita para que al final de la cirugía lo vuelvan a suturar. Esta es la sutura coronal, ¿no? Y siguiendo nuevamente el esquema que nos planteó el doctor Fernando Martínez, línea equidistante, la línea temporal, no, línea media está de acá, ¿no? El plano medio, la línea temporal superior, la línea equidistante y la sutura escamosa de andar por acá. Aquí está F1, por acá va a estar F2 y por acá va a estar F3. ¿Sale? Ya se corta, miren, acá está la sutura escamosa, la región del terion, la sutura fronto, cigomática, y hacen el fresado, ¿no? Hacen la cranectomía, ¿no? Fijan la dura, ahí, al huesito, ven la arteria meningia media, cortan la dura, reclinan y ahí se ve su majestad, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y la vena silviana superficial. Vean, este sería F3, este sería F2, este sería T1 y T2, el polo temporal y el polo del lóbulo frontal. ¿Sale? Muy bien. Ahora, a ver, déjenme mostrarles entonces ahora esto, pero pero dejo mostrárselo en un video. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Ahora fíjense. Este es un video que nos compartió el doctor Matías Badoncini, un neurocirujano argentino, ¿verdad? Ahí lo pueden seguir en redes sociales al doctor Matías en Instagram. Vean, acá está el polo temporal, el polo frontal, ¿no? La cara orbitofrontal del lóbulo frontal. Aquí estaría F2 y este sería F3. Y vean la vena silviana, ¿vale? Ahí va, a ver. Se comienza a disecar el valle silviano después de un abordaje terional del lado derecho, en la porción superficial con técnica bimanual, como vemos en el video, entre microaspiración y microtijera, para luego pasar a la porción esfenoidal para dirigirse a la cisterna carotídea, para operar un aneurisma del sector carótido oftálmico superior. Se continúa la disección aracnoidea, se observa la salida de líquido cefalorraquídeo de la cisterna carotídea, ya se puede ver la arteria carótida interna y el nervio óptico del lado derecho. Se separa el aracnoides, tendido entre el óptico
y la arteria carótida para poder descubrir este aneurisma. Una pequeña brida se coagula y se corta y se finaliza la resección del aracnoides para liberar completamente a la arteria carótida interna en su sector oftálmico. Se puede observar una dilatación aneurismática con proyección superior, se diseca el cuello proximal o el cuello distal y se libera el aracnoides. Este paso es muy importante previo a colocar el clip, liberar todas las adherencias aracnoides en 360 grados con respecto al aneurisma. Este es un aneurisma tipo blister pequeño de 3 milímetros. Se utiliza un mini clip recto de 5 milímetros que se desliza perpendicular en la base del aneurisma para realizar el clipado definitivo. Aquí ya podemos observar el aneurisma completamente ocluido con este clip definitivo de 5 milímetros. Y esta es la vista final luego de la cirugía. Listo. ¿Sí se escuchó? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto, pues ahí está, ¿no? Ya es un caso, ahora sí que es un caso clínico así específico, es un aneurisma del segmento óptico carotidio, ahí en la región óptico carotidia, que está haciendo un poquito de compresión del nervio óptico, ya, ¿no? El tratamiento quirúrgico, llega el doctor Matías, le pone un clip, ¿vale? Ahí en la región del aneurisma. Muy bien. Ahora déjenme, entonces, muy bien. Ahí se ve mi presentación. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es como la conclusión? Después de haber visto esto y que hemos ido como armando la secuencia, ¿no? Desde primero el concepto, podemos ir armando que definimos el concepto. Después del concepto hablamos de la anatomía por planos, los elementos anatómicos involucrados. Después hicimos la simulación de un abordaje terional en el cadáver. Después presentamos las imágenes de un abordaje terional en un paciente. Y después el video de una cirugía de esta región. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que pues se necesita el conocimiento, ¿qué? Anatómico. El conocimiento anatómico más el empleo de las nuevas tecnologías va a llevar a mejores resultados en la atención de los pacientes. ¿Sale? Pero no es solo la anatomía. A lo mejor sí me interesa hacer énfasis en esto de que la anatomía sí es importante, pero no es tan importante. ¿Sale? En la actualidad. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros factores que determinan la evolución de un paciente, ¿no? No solamente la anatomía. La anatomía es como que la base, ¿no? Una base para poder entender qué es lo que está pasando con el paciente, qué opciones de tratamiento le pueden dar, en caso de que sean casos quirúrgicos, pero no determina 100% de la evolución del paciente. Implican otros factores. Y más con el desarrollo tecnológico, ¿no? En la actualidad, a lo mejor todas estas referencias anatómicas van perdiendo un poco de relevancia por el uso de la tecnología como de equipos que tienen neuronavegación, donde ya por estudios de imagen y por estereotax y todo ello, ya te dicen, no, pues la lesión está aquí, haga la incisión aquí y aquí está el tumor, ¿no? Pero entonces siempre hemos dicho que pues se trata de sumar, ¿no? No como que no quitar algo porque sea viejo, sino más bien sumar lo antiguo con lo nuevo para que sea mejor. Por ahí se escucha se escucha un audio. Escucho un micrófono. Sí, alguien levantó la mano, creo. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. Mencionó ese clip al momento de realizar para el tratamiento para el aneurisma. ¿Qué cosa hace? Disculpe, me dejó un poco con esa duda. ¿Qué hace el clip? Sí, la verdad nunca, o sea, sé que es un aneurisma y todo eso, pero jamás me había preguntado qué es lo que se hacía, pues, ¿no? Y la colocación de ese clip como que me dejó un poquito con esa duda. Sí, lo que hace el clip es, fíjense, es como cerrar el aneurisma. O sea, imagínense que está el saquito, entonces llegan y le ponen el clip y entonces cierra el aneurisma y asegura que no se rompa y que no haya una hemorragia subaracnoidea.
Después de que ponen el clip, lo que hacen es que, es que muchas veces ahí se coagula la sangre, entonces hacen lo pinchan y sacan la sangre, ¿no? Lo aspiran. Es eso, es hacer un cerrado del defecto de la pared arterial por medio de forma mecánica, ¿no? Colocando el clip. Eso es lo que hace el clip. Ujú. O sea, lo cierra, evita que haga sangre, que entre sangre a ese aneurisma, que se siga lesionando la pared endotelial y por lo tanto que al final termine rompiéndose el clip y que haga hemorragia subaracnoidea. Es lo que hace el clip. Es una de unas alternativas en el tratamiento quirúrgico en la actualidad de los aneurismas. La otra que hacen por endovascular es, una vez que está el clip identificado, el aneurisma identificado, meten lo que llaman un coil, ¿no? Como un elemento que dicen como cola de cochino, ¿no? Entonces meten ahí no sé qué material sea la verdad, pero empieza a hacer como círculos dentro del aneurisma y al final también termina cerrando el defecto en la pared. Eso lo hacen por endovascular. Ahí habrá que ver cuáles son las indicaciones para una cosa y para la otra, ¿no? Sí, pero eso es lo que hace un clip. Un clip lo que hace es cerrar el defecto en la pared, ¿no? De punto de vista mecánico. Uh-huh. Y ahí se queda. Muchas gracias. Muy bien, ahí se queda el clip. Muy bien, entonces ya vamos a terminar. Mejores resultados. Les presento a mi grupo de anatomía antes de que viniera la pandemia. Este grupo es como del 2016. Actualmente ya se encuentran en el servicio social, algunos ya terminaron la carrera, algunos ya están en el primer año de la residencia, ¿no? Entonces, el tiempo se va muy rápido. Estos son algunos de ya pospandémicos, ¿no? Ahí en la Escuela Superior de Medicina, en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Donde estoy como profesor de anatomía humana. Entonces el tiempo se va muy rápido, doctores, ¿no? Es algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta. Bueno, dentro de los mensajes finales, ¿qué nos dice Testit? Que para el médico, fíjense, ni siquiera para el cirujano. O sea, Testit en el siglo XIX decía que para el médico el cuerpo humano debe ser transparente como un cristal, ¿no? Siglo XIX. ¿Dónde viene eso? En el libro de anatomía topográfica de Testit. O sea, que el médico tenía que ver no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo humano y tenía que ver que en tal sitio anatómico abajo se encuentra tal y tal y tal y tal, ¿no? Por anatomía. Siglo XIX, paradigma anatomopatológico. Las cosas han cambiado, ¿no? Por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo de la medicina. Entonces sí es importante la anatomía, pero no tanto, ¿sale? Se los dice alguien que se dedica a la anatomía, ¿no? Es importante, pero no tanto así como que, ¿no? Y además por la parte tecnológica, ¿no? Ahorita los estudiantes de medicina en la actualidad, pues ya traen incluso hasta su ultrasonido ahí portátil, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que nosotros antes, para tomar una gasometría o hacer una punción venosa, pues tenías que saber el conocimiento anatómico y decías, no, pues aquí está tal músculo, acá está tal músculo y acá tal, y ahí vas a hacer la punción. Actualmente, pues los alumnos, que las nuevas generaciones que ya nacieron con lo tecnológico, que ya son digitales, yo soy como análogo, yo de la televisión análoga todavía, ¿no? Pero ya las nuevas generaciones, no, ya así como que traen su equipo y ya entonces, no sé cómo se llama este equipo que luego traen, donde se ven las venitas, ponen así el aparatito y se ven las venitas, entonces ya ven ahí el trayecto venoso. Y ya dicen, oh, no, pues está súper padre, ¿no? O estos nuevos equipos de videolaringoscopía para hacer intubación o cosas así muy, muy tecnológicas que no son malas, ¿no? O sea, yo creo que ayudan a hacer los procedimientos de forma más eficaz y obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Lo que dicen, supongamos, platicando en algunas sesiones de anatomía de sustancia blanca y los tumores y los gliomas, que el tratamiento de los gliomas, de los tumores de algunos tumores del sistema nervioso, llamados gliomas, el tratamiento, pues en unas épocas va a ser completamente, el diagnóstico es molecular y el tratamiento en algunos años va a ser completamente molecular, ¿no? Entonces hacen la broma de que, pues, se van a quedar sin trabajo los neurocirujanos, ¿no?
porque ya no va a ser necesario hacer la resección del tumor, sino ya con fármacos, con biomarcadores, van a llegar específicamente a la zona del cerebro donde se encuentra ese tumor y lo van a destruir. Entonces ya no va a tener que ser necesario entrar al cerebro y poder resecarlo, ¿no? Siempre dicen los que se encargan o se dedican a la parte tecnológica, y a la inteligencia artificial y todo eso, y a las empresas, dicen, imagínate cómo va a ser tu área de desarrollo en 25 años. Entonces, ¿cómo va a ser la parte de la neurocirugía en 25 años, ¿no? Con respecto a los aneurismas, supongamos como el ejemplo que les acabo de poner. Entonces, va evolucionando, ¿no? La medicina. Es como un ejemplo, miren, es como en la época, aquí en México, en la época de los 1930, 1940, 1920, en las calles pues estaban las lámparas, y entonces había una persona que pasaba todas las noches prendiendo las lámparas, ¿no? Así porque eran lámparas de petróleo, supongamos, ¿no? Entonces pasaba el velador prendiendo las lámparas de las calles de la Ciudad de México, ¿no? Entonces imagínense, ese oficio desapareció, ¿no? Con la electricidad, pues ya no es necesario pasar prendiendo una por una. Entonces tenemos que pensar qué de lo que hacemos ahorita nosotros, en 20 años o en 30 años son cosas que van a desaparecer completamente. Muy bien, entonces, recomendaciones para la disección del cerebro, de acuerdo a los últimos 20 años de experiencia en la disección. Primero, no hay sustituto para un adiestramiento prolongado e integrado. No, pues no, así que no hay de otra, doctor. Ustedes vieron ahorita todo lo que vimos de anatomía, en la parte teórica y en la parte de la disección y en la parte quirúrgica que les digo que está lleno de detalles, no hay otra más que dedicarle tiempo. Vivimos en una época donde se busca lo pronto, ¿no? Así, tampoco puedo decir que todos buscan lo pronto, sino así, doctor, no, así, dígame algo más rápido, algo más fácil, algo más sencillo, más rápido, más pronto, el estímulo, ¿no? Pues, pues es complicado en el sentido de que, pues, para poder llegar a hacer lo que hacen los neurocirujanos en estos tratamientos, como es el doctor Matías, o sea, no hay sustituto para ello, o sea, no puede ser más pronto. Se puede buscar las maneras para acelerar el proceso de aprendizaje, pero no, o sea, no hay sustituto para un adiestramiento prolongado e integrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene en el libro de Manual de Microcirugía del doctor Luis Padilla, que es un cirujano vascular del 20 de noviembre, del Hospital 20 de noviembre. Luego, un concepto utópico, ¿no? Dice, antes de realizar por primera vez una microcirugía en seres humanos, practicar la misma en 10 cadáveres, ¿no? O sea, previamente. Obviamente, dicen, pues, la primera vez que no sea en un paciente. La primera vez que hagas un procedimiento no sea en un paciente, sino en un simulador. Es un concepto utópico por muchas razones, ¿no? Para empezar, ya no puede ser en cadáveres, porque somos aquí en México, hubo una modificación a la ley en el 2017, donde ya no se permite el uso de cadáveres desconocidos para docencia e investigación. Solamente se permite el uso de cadáveres por programa de donación. Y en México hay no hay una cultura de la donación, ¿no? Ni de órganos para pacientes vivos, mucho menos de cadáveres, ¿no? Del cuerpo. De que tú en vida vayas y digas, quiero donar mi cuerpo a la universidad para que lo estudie. Entonces eso pues, va a tener graves consecuencias en la educación en un futuro. Pensamos, a lo mejor y no, a lo mejor es una oportunidad para que el desarrollo tecnológico permita que el aprendizaje a través de simuladores sea más accesible para todos. Porque realmente también una cosa que es cierta es que la disección en cadáver no es accesible y nunca ha sido accesible para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un concepto utópico, ¿no? La simulación médica. Hay que ir desarrollando simuladores. Entonces, antes de realizar primero una microcirugía en seres humanos o un procedimiento en un paciente, pues lo ideal es que antes se haga en un simulador, que tu primera vez no sea en un paciente. Esto viene en el libro de microcirugía reconstructiva en China. Este es el doctor Wen, que ya lo conocieron en video. Hay que hacer una correlación entre la información anatómica y la radiológica. De nada sirve que ustedes identifiquen las arterias coronarias en un corazón, en un cadáver,
o que identifiquen los giros y surcos en un cerebro humano y que les ponga una tomografía y que no identifiquen los giros, ¿no? Entonces, pues no sirve de nada. O sea, tienen que identificar las estructuras anatómicas en los estudios de imagen. Y nuevamente, más en las épocas actuales donde hay mucha información ya radiológica, ¿no? Ahora, fíjense que en ese aspecto incluso dicen, bueno, identificar las estructuras y estudios de imagen. Bueno, pues ya también con la inteligencia artificial, pues ya también no es como que súper necesario, ¿no? Porque vas a tener el estudio de imagen y entonces con inteligencia artificial te van a decir tal lesión está en tal región del cerebro. Ya te va a decir ahí la inteligencia. Incluso va a poder identificar mucho mejor que los radiólogos. Pues por eso dicen que si quieren hacer una especialidad que no sea radiología, dicen, ¿no? Porque va a ser completamente una gran parte importante de las imágenes radiológicas, se van a poder identificar las lesiones y todo eso por inteligencia artificial. Entonces, ahí habría que buscar, preguntarle a un radiólogo qué opina sobre el tema, ¿no? Pero entonces, es importante identificar las estructuras anatómicas en los estudios de imagen, correlacionar la anatomía con la radiología. 4, que es muy importante y que tiene que ver con un cambio de paradigma recién en la medicina, que la disección es una actividad sedentaria. Se debe tener una rutina de ejercicio frecuente y adecuada alimentación. O sea, disecar es una actividad completamente sedentaria, así como la cirugía, ¿no? Imagínense estar ahí metidos en el quirófano 8 horas, sentado, ¿no? O en el laboratorio, así, igual todo el día ahí sentado. Pues es una actividad muy sedentaria y eso afecta a la salud, ¿no? Generalmente en la medicina nos van formando con respecto a eso, ¿no? Que lo más importante es el paciente, que lo más importante es el hospital, que lo más importante es, etcétera, etcétera. Pero dejamos de lado nuestra salud y eso no es bueno. Y anteriormente, pues todo el mundo lo veía como, sí es cierto, así debe de ser y todo ello. Pero en la actualidad, las nuevas generaciones no están de acuerdo con eso, ¿no? O sea, las nuevas generaciones dicen, bueno, sí es importante todo esto, pero es más importante mi salud mental, supongamos. Entonces sí está habiendo un cambio así, a lo mejor lento, pero sí están viendo un cambio con respecto a ello. Bien, entonces este es un punto muy importante. Por último, pues la disección es un arte. La disección es un arte y pues traten de disecar por gusto, ¿no? Sí, ¿no? Por gusto. Esta parte de mantente hambriento, bien, viene en una parte del discurso que dio Steve Jobs a una generación de egresados en la Universidad de Stanford. Les platica su historia en su paso por la universidad. Él no concluyó la universidad. No es egresado universitario Steve Jobs, no fue egresado universitario, pero platica su historia, ¿no? Entonces, con respecto a su paso por la universidad. Y al final dice esto, ¿no? Manténganse alocados, manténganse hambrientos. A lo mejor ahí también hacer la correlación con lo que viene en el libro de Ernest Hemingway, en el libro que se llama París era una fiesta. Hay una parte donde estamos hablando de las épocas de los 20, de 1920, 1930, donde en París pues convergieron varios personajes importantes del arte, ¿no? Y de la literatura, de la pintura. Había un gran auge, ¿no? 1905, 1906, Cajal, esas mismas épocas, Einstein, en esas mismas épocas estamos hablando de Picasso, de Hemingway, estamos hablando también de la época de Toulouse-Lautrec. O sea, en la parte cultural y en la parte científica había un gran auge y grandes descubrimientos en la década de los 1900, 1910, 1920. Entonces, pues es lo que decía, pues ¿qué hay aquí, no? O sea, ¿aquí qué hay? Aquí hay algo, ¿no? Porque cómo convergían tantas personas que estaban haciendo cosas tan fantásticas, ¿no? Y pues había como hambre, ¿no? Y esa parte del libro es muy bonita, porque él dice, bueno, estaba con su esposa y su pareja y dicen, bueno, tenía una sensación él, ¿no? Y entonces, fueron a bailar y se llega con esa sensación, fueron a comer y seguía con esa sensación, se fueron a su casa y se llega con esa sensación, ¿no? Dice, ¿qué es esta sensación? Entonces eso es como muy importante, ¿no? Mantenerse como con el deseo de querer hacer cosas. Que a veces es complicado, ¿no?
Simplemente estar hoy, ¿no? Hoy que estamos a sábado bueno, aquí son las 6:48, implica pues que tienen ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, mantenerse con esa sensación. Y ya, con eso acabamos. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, buenas noches. Sí, un gusto la exposición, la importancia de la anatomía, que también es importante en el conocimiento clínico. Por ejemplo, una lesión en el nervio facial, lo podemos ver como una parálisis del nervio facial, identificar esos signos clínicos gracias a la neuroanatomía, pues muy, muy importante y ha sido muy interesante la exposición. Muy bien, pues qué bueno que le encontró ese enfoque. Sí, es la correlación clínica, la parte bien importante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Bien, bueno, doctor, en primer lugar agradecer la ponencia, ha sido muy productiva, la verdad, ha hecho que los conocimientos, o sea, se ha adquirido por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, es parte importante, la verdad, había muchas cosas que tal vez mi persona no estaban tan consolidadas y ahora, bueno, me voy con nuevos conocimientos, ¿no? Ya que, bueno, cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Y quiero agradecerle por el tiempo y por la dedicación también. Y por otro lado también espero no sea la última vez, ¿no? Pero podamos volver a reunirnos y nos siga brindando su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aldair. Qué bueno que ahí le sirvió para ir aterrizando algunos detalles, ¿no? Eso es bien importante. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me ve? ¿Qué tal, doctor? Doctor, una pregunta. Bueno, mi nombre es Michael Chávez, soy médico, también anatomista, realizo disección y también estoy con el grupo. Quería preguntarle acerca de la disección y la tecnología. He visto que usted ya desde hace buen tiempo ha estado realizando, en este caso, inversión en 3D, sobre todo con preparados en neuroanatomía. ¿Ha estado visualizando la fotogrametría también para lo que es realidad virtual? Sí, realmente así que yo lo haya hecho, la fotogrametría, la verdad es que no, ¿no? Sí he visto que lo están haciendo está muy en boga, lo está haciendo aquí en México, el que he visto que tiene muy bonitas imágenes de ellos, el doctor Daniel Ballesteros. Lo pueden seguir en Instagram como Fotobrain, el proyecto que tiene Fotobrain, y me parece interesante. Yo la verdad que no lo he hecho. Lo que he hecho es 3D, el 3D clásico, ¿no? Que es esta imagen de foto de ojo derecho, ojo izquierdo. Y ya, pues realmente yo creo que es algo que aporta más a la forma de presentar una imagen, ¿no? Una imagen anatómica, la fotogrametría. También me parece interesante el abordaje que hacen en Perú con respecto a que esta técnica es una técnica de conservación anatómica. Y yo creo que ese enfoque también es correcto, ¿no? Porque muchas veces las disecciones, por cuestiones del tejido, la conservación, incluso aspectos legales, no puedes conservarlas. Por ley, en México, supongamos, nadie es dueño del cadáver, ¿no? O sea, nadie puede ser dueño de un cuerpo humano. Entonces, a lo mejor en las universidades te permiten el acceso para que lo puedas disecar, pero es algo que va a ser efímero, en el sentido de que algún día, imagínense que cambia el jefe de departamento de anatomía y saca a todos y tus piezas no te las puedes llevar, ¿no? Y esas piezas quedan ahí. Piezas que le dedicaste ahí, no sé, 8, 9, 10 años. Entonces, pierdes, ese es un tema interesante, pero pierdes todo. Entonces, la única manera de conservar esa pieza es digitalizándola. Entonces, este abordaje que se hace de que la técnica de fotografía 3D y todo ello es una técnica de conservación anatómica me parece correcta. Yo lo veía desde esa perspectiva. Ahora, pues sí, eso es lo que yo he visto ahora, de que eso sea útil para la enseñanza de la anatomía, no lo sé, ¿no? Realmente yo no
no veo que a los alumnos en primer año, a lo mejor, fuera de que haga el efecto wow, que describen algunos autores, o sea, sí lo ven y dicen, wow, qué padre se ve, ¿no? Qué genial se ve, qué chévere, como dicen a otras personas, se ve muy padre, se ve muy bien, pero no pasa de ahí, ¿no? O sea, bueno, sí se ve muy bonito y ya, ahí queda. Entonces, realmente, no sé qué tan impacto real tenga en el aprendizaje. Sí se ve muy bonito, está muy padre. En los cascos de realidad virtual, en los óculos se ve muy bien, pero lo que dicen algunos autores que se dedican a ello, específicamente a lo de 3D y lo del metaverso y todo ello, es que es el gran timo, ¿no? O sea, que es un gran fraude, dicen algunos, en el sentido de que nunca ha logrado aterrizarse, ¿no? Este, eh, eh, entonces suma, pero no es todo, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctor. Sí. Pero está súper padre, ¿no? Realmente las imágenes que tiene el doctor Ballesteros por fotogrametría están muy bonitas, ¿no? Claro. Están muy bonitas. Pero la cosa es cómo aterrizarlo en la educación y que el alumno sí le sea útil. Porque fíjense cómo es lo contrastante, ¿no? Ante tanta tecnología en la actualidad. Supongamos, en el caso de la Facultad de Medicina en la UNAM, el 60% de la generación está reprobada en anatomía. Va a repetir año, ¿no? Y en el caso del Politécnico, en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, también aproximadamente un 60% de la generación reprueba en anatomía. Entonces, aún así, con tantos recursos tecnológicos, o sea, el impacto en la educación no se ve, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Por acá anda Walter, ahí va Walter Navarro. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Julio César Pérez. Doctor, una consulta. Con todo, en cuanto a referencias bibliográficas para la enseñanza de anatomía, que usted como experiencia tiene dictando la cátedra de anatomía en la Universidad Nacional de México, la UNAM, y también en el Politécnico, ¿qué referencias bibliográficas considera, por ejemplo, para la disección anatómica con cadáver, aparte de Yokochi, que quizás es, y en la parte teórica, si considera también un gran referente a Gray versión de Inglaterra, versión inglesa, o hay otros referentes que usted nos podría recomendar, por favor, que sea para usted actualizado y completo en comparación de los 4 tomos de Testila Target, pero que en la actualidad, así como nos puede ser de utilidad de pronto Gray de la versión inglesa, ¿usted qué opina, doctor, acerca de la versión inglesa de Gray, de pronto, para la enseñanza teórica? Aunque no lo he encontrado como traducido al español. Todavía está en inglés. Sí, pues lo que pasa es que el libro de Gray de anatomía en inglés, del Gray, pues es una excelente obra, ¿no? Yo creo que ese libro, el Gray, en inglés, pues es como para alguien que ya se quiere dedicar a la anatomía o quiere profundizar en el conocimiento anatómico. Supongamos como los ayudantes de cátedra, ¿no? Que lo empiecen a ir leyendo, ir consultando. Un estudiante de primer año, pues no, ¿no? Es demasiada información. Y pues sí, o sea, los clásicos, ¿no? O sea, realmente sigue siendo muy fuerte el Gray, y como dices, está actualizado, ¿no? Han conservado esta cuestión de la actualización del libro. El editor del Gray es un neurocirujano que se llama el doctor Tubbs, neurocirujano pediatra, y lo han conservado, lo han ido actualizando, tiene cosas muy interesantes, como de anatomía en general. Y para la disección, pues acá lo más importante es tener acceso al cuerpo, al cadáver, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, si no hay acceso al material biológico, ¿no? Pues difícilmente vas a poder aprender la anatomía
de forma sólida. ¿Cuál es el problema? Nuevamente el acceso al material biológico. O sea, la anatomía tiene nuevamente, si lo vemos en las definiciones de los empresarios, o sea, una visión como empresarial, la anatomía tiene una barrera de entrada. La barrera de entrada para el aprendizaje de la anatomía es el cadáver, ¿no? A lo mejor tú puedes leer cosas muy teóricas así muy interesantes en libros muy descriptivos como el Testit, como el Gray, pero si no lo logras aterrizar en la disección, no lo vas a dominar. Entonces, la barrera de entrada a dominar el conocimiento anatómico es el acceso al cadáver. En diferentes países en Latinoamérica y en el mundo, el acceso al cadáver se ha restringido por cuestiones de regulación por aspectos éticos, ¿no? O aspectos bioéticos. Entonces, eso implica, supongamos que en México ya no puedas tener acceso a disecar un cerebro. El acceso que tengan los estudiantes de pregrado y de posgrado a disecar un cerebro sea nulo. O sea, actualmente en México no hay un lugar donde tú puedas ir a disecar un cerebro o un cuerpo como estudiante de pregrado o de posgrado. Entonces, eso implica que se vuelve una barrera de entrada. Entonces, eso implica que tienes que viajar al extranjero, a los países donde todavía esté permitido. ¿Puede ser a Brasil, Argentina? A Brasil, Argentina. Chile es otra posibilidad. De pronto están formando en Chile morfofisiología como maestría, de pronto en la universidad. Exactamente. El doctorado que tienen ahí en Chile de morfología. Estados Unidos. Canadá. Estambul, Turquía. Estambul, Turquía. Entonces, cuando se refirió, doctor, al autor de Gliomas, ¿es un doctor turco? Osama al-Mefti. Sí, ¿es de Turquía? No, él está en Estados Unidos. El libro se llama Meningiomas. Meningiomas. ¿Y el autor también? Sí, es Osama al-Mefti. ¿Y él nació quizás en Turquía? ¿Fue docente en Turquía? Él fíjate que es como de... Él es, si no mal recuerdo, y ahorita así como que en el contexto histórico, en el contexto mundial, creo que es iraní. Iraní. Sí, es de por ahí, de aquellos, no es turco. No es turco. Sí, es como de aquellos lugares, doctor Osama al-Mefti, pero ya tiene muchos años radicando en Estados Unidos. Y si comparamos, doctor, en la enseñanza en cuanto a la disposición que tienen para formar residentes en las especialidades quirúrgicas y el entrenamiento que tienen en Brasil y en Argentina, y en comparando todo lo que todos los países de Latinoamérica, veo que se frecuenta mucho, incluso México, Argentina, Brasil, para formarnos como residentes en ciertas especialidades quirúrgicas como la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, la cirugía plástica y estética. Es porque cuentan ellos con todo el material cadavérico disponible, aparte de la tecnología que también lo consideran ellos. Usted ha visitado, por ejemplo, allí Brasil. ¿Cómo es la enseñanza allí para formar a los residentes? Así como Argentina con la doctora Micaela, por ejemplo. ¿Qué ha encontrado usted que llevan en adelanto con respecto a nuestros países de pronto, o mejora, que no lo podemos disponer? Pues de momento es el acceso al cadáver. Ahora, fíjense, ese es como que un punto importante lo que se plantea. Es el acceso a la disección, al cadáver para poder disecar y generar su propia experiencia anatómica. Ahora, aquí lo que contrasta es, supongamos, con Estados Unidos. Somos en Estados Unidos, estaba el laboratorio del Dr. Roto, un laboratorio genial donde tenían todos los cadáveres que quisieran y tenían todo lo tecnológico para disecar esos cuerpos, esos cerebros, tenían microscopios quirúrgicos, endoscopios, tenían todo. Y en Estados Unidos, los residentes de neurocirugía de Estados Unidos no iban al laboratorio del Dr. Roto, ¿no? O sea, supongamos, hay muchos fellows, o sea, gente que se formó en el laboratorio del Dr. Roton, pero que forman la escuela del Dr. Roton, pero que no son estadounidenses. Son brasileños, son chinos, son de Europa, son de Asia, pero no son estadounidenses. Entonces te planteas la duda de por qué, ¿no? Si ahí es el lugar donde estaba el laboratorio y donde, pues es donde hay más recursos tecnológicos y económicos tienen para la enseñanza,
¿Por qué no iban ahí? Porque la anatomía en esos países no es fundamental para el tratamiento de los pacientes, porque tienen lo tecnológico. Entonces, lo anatómico pasa a un segundo plano o a un tercer plano en los países con altos recursos económicos, como Alemania. Tú te plantearías por qué no hay grandes centros de entrenamiento quirúrgico en Alemania anatómicos, ¿no? Porque Y tienen la lo técnica de tecnológico. plastinación, doctor, de Alemania, porque es un gran referente de plastinación, también, porque si nos referimos a que no son un gran referente, de pronto Europa está viniendo a Brasil, quizás, a entrenarse en cuanto a No, formación neuroquirúrgica, ¿no? no, porque nuevamente el punto es que la anatomía sí es importante, doctores, pero es importante en países donde los recursos económicos, tecnológicos para la atención en la salud son escasos y donde todavía el conocimiento anatómico es importante. Pero que en los países que tienen mayor recursos económicos para la atención en atención en salud, la parte anatómica ya pasa a un segundo o un tercer plano. Es por eso que países como Alemania o como Inglaterra o como Estados Unidos, la parte anatómica pasa ya, ha sido relegada. Y entonces, ¿quién va a formarse en esos centros? Pues los residentes o los médicos de países latinoamericanos, de Asia, y de países como de Europa, pero que son de bajos recursos. Eso es bien importante, o sea, porque dicen, sí, la anatomía es importante, pero pasa en un segundo plano. Y dices, bueno, sí, pero ¿en dónde? En los pacientes que tienen muchos recursos tecnológicos, en los países donde la tecnología no ha llegado, donde no hay tomógrafo, donde no hay resonador, donde no hay ultrasonido, el conocimiento anatómico sigue siendo fundamental en la atención de los pacientes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, disculpe. Va a hacerle una consulta al doctor Henry. Por favor, doctor Henry. Buenas noches. Gracias, doctor Julio César Pérez. ¿No? ¿Qué tal, doctor Julio César? Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerle a nombre de todo el grupo por su participación en la actividad del Club de Anatomía, que justamente es una profundización, ¿no? Como le había comentado con los chicos. Estamos muy agradecidos con su apoyo. Creo que los chicos han quedado bastante motivados, ¿no? Justamente por toda su experiencia, ¿no? También comentar a propósito de lo que ha estado mencionando usted en la ponencia, que es importante, como se dice, ¿no? El conocimiento de anatomía es esencial, ¿no? Pero no es lo que sin eso no se puede trabajar, ¿no? Pero como sabemos, igual también en cualquier sala de operaciones, quizás en ese momento el equipo de rayos te falla, ¿no? El equipo de imágenes te falla, entonces tu conocimiento anatómico siempre va a ser tu backup. Entonces, es esencial, como lo hemos conversado ya en varias oportunidades, en varios congresos con los maestros, como dijeron, el mejor libro para anatomía es El cadáver, ¿no? Qué bueno que usted haya mostrado eso a los chicos, ¿no? Justamente la aplicación, cómo justamente la ponencia, ¿no? El enfoque de la neuroanatomía con enfoque quirúrgico, ¿no? Como tal cual lo hemos visto en el libro, tal cual se ve en el cadáver, tal cual se puede aplicar en el paciente. Entonces, creo que ese ha sido el mensaje del día de hoy de la ponencia de los muchachos. En verdad le agradezco a nombre de todo el grupo. Quisiera pedirle a los chicos si podemos tomarnos una foto grupal, doctor, para que active sus cámaras todos los compañeros, por favor, para poder tener un recuerdo de esta primera actividad con usted. Espero poder seguir contando con su apoyo para con los muchachos. Vamos a tener una segunda etapa, el siguiente, a partir del mes de julio, agosto, ya los estaré comentando a ellos también las novedades y bueno, creo que podemos conseguir contando con su aporte, su apoyo y en verdad, a nombre de la universidad le voy a hacer llegar su constancia la semana siguiente también para que tenga usted, ¿no? El certificado de haber participado en esta actividad de nosotros, ¿no? A ver, chicos, si podemos, no sé, saludar, ¿no? Para poder tomar la fotito grupal, por favor. A ver.
Si algún otro compañero también me puede ayudar tomando la fotito para tener así varias capturas, ¿sí? Entonces, bueno, doctor Julio César, muy agradecido con su ponencia. No sé si algún compañero más tenga, algún alumno más tuviera alguna consulta para que la pueda hacer. Le cedo el micro. Sí, bueno, buenas noches. Más que una consulta, doctor, yo quisiera agradecerle bastante. Por ejemplo, yo soy alumna del tercer año de medicina. Todavía estoy en ciencias básicas, aún no paso a ciencias clínicas. Sin embargo, sí he visto algunos videos del doctor Matías Baldocchini y al momento de usted explicarnos desde lo más sencillo, no recordar lo que era la anatomía y luego ir por planos y luego ya mostrarnos un video, pude bastante poder localizarme en donde estaba abordando el plano quirúrgico y todo. Y de verdad agradezco mucho esta clase, más bien quisiera que se volviera a repetir si fuera posible porque fue bastante muy bueno, al menos para mi aprendizaje y eso que todavía no estoy, fue muy sencillo poder ubicarme en el plano. Muchas gracias más bien. ¿No? Qué bueno que me di a entender, pues, y que les fue útil. Bueno, pues muchas gracias. Acá andamos cualquier cosa. Que tengan excelente tarde de sábado. Estamos en comunicación. Saludos. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.